Diana, buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto Nacional de Contadores por esta invitación. Esperamos que este ratico surta los efectos que queremos y es aprender a hacer un estado de flujo efectivo sin complicaciones. La idea de esta temática es enseñarles un proceso de cómo se elabora un estado de flujo de efectivos de una manera sencilla. De pronto, este tema para muchos, así como es tan sencillo y para la preparación de nuestros estados financieros, para otras personas no lo es, ¿sí? Y la idea de esta capacitación es, primero, que salgamos con conceptos muy básicos, fáciles, que más que un procedimiento, aprendamos la lógica y la estructura que debe tener el flujo efectivo. Y tercero, es que este material de pronto lo podamos compartir con las personas que nos apoyan en el día a día, en cada uno de los departamentos de contabilidad, para que ya el proceso de supervisión y de revisión de este flujo efectivo sea mucho más fácil. Entonces, la idea de verdad es poderles transmitir nuestro conocimiento, bueno, el propio, porque realmente voy a compartir cómo lo hago yo normalmente en una empresa de manera práctica, ¿sí? Para que ustedes lo repliquen y si les queda gustando, pues se lo sigan enseñando a todas aquellas personas pues, que los apoyan en el día a día. Entonces, empecemos en materia. Voy a compartir, vamos a hacer el proceso con dos temáticas. La primera es un poquito la teoría y la segunda es un ejercicio práctico para explicarles cuál es el procedimiento de la preparación del flujo de efectivo. Voy a compartir la pantalla. Ok. Y entonces empecemos. El estado de flujo efectivo. Entonces, para hacer un previo, recordemos que los estados financieros deben tener 5 estados financieros básicos. Uno es el estado de situación financiera, el otro es el estado integral de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas. Eso lo puse aquí a colación porque acuérdense que cada modelo tiene también cada estado tiene unos modelos permitidos por las normas internacionales. Para el estado de situación financiera tenemos dos modelos. Uno, que es mostrar las partidas de acuerdo con su liquidez, es decir, por liquidabilidad, uno, y segundo, por partidas corrientes y no corrientes. Esos son los dos modelos que nos permiten las normas internacionales. En el estado integral de resultados tenemos 4 modelos. Uno es mostrar el estado de resultados por función, el segundo por naturaleza, el tercero ori neto antes de impuestos y el cuarto ori neto impuestos el tercero y el cuarto ori antes de impuestos. En el estado de cambios en el patrimonio tenemos dos estados. Uno es el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas, que es muy similar al que nosotros hacíamos con el decreto 2649, y el segundo es el estado de resultados y ganancias acumuladas, que lo permite la norma, pero muy pocas personas o empresas lo hacen. Y es muy sencillo, lo que permite la norma es que en el estado de resultados, si la compañía no ha tenido movimientos en el patrimonio diferentes a la utilidad, pues se pueda en un mismo estado de resultados presentar tanto el estado de resultados como el movimiento de las ganancias acumuladas. Qué pena con ustedes. Y en el estado de flujo efectivo tenemos dos modelos. El primero es el método directo y el segundo el método indirecto. Y como última medida, notas a los estados financieros. En las notas a los estados financieros, recuerdan que todas las normas que nos indican las NIF tienen las revelaciones mínimas que debe tener cada nota. Entonces, si nosotros queremos entender cuál es la metodología para elaborar esas notas, debemos irnos a cada una de las normas del equivalente efectivo, de cuentas por cobrar, para determinar qué pide la norma y qué deberíamos revelar. De eso hasta podríamos hacer un video porque es bastante interesante, pero pues en este periodo no lo vamos a poder analizar, pero seguramente más adelante sería interesante hacerlo. ¿Cuál es el marco normativo que regula el estado de flujo efectivo?
Recuerden que para el grupo 1, que son las empresas que aplican las NIF plenas, la NIF que regula es la NIF 7. Para el grupo 2, que aplican las NIF para pymes, tenemos la sección 7. Y para NIF para microempresas no es obligatorio la presentación de este formato. Es opcional, dependiendo de la necesidad de cada empresa o de la importancia que se le da a este estado, podría hacerlo. La norma no lo prohíbe, pero no lo exige para el grupo número 3. Y digamos que si quisiéramos, o ustedes están frente a empresas de liquidación, tendríamos que ver el decreto 2101 del año 2016, pero pues digamos que para empresas de liquidación no se requiere. Objetivo del flujo de efectivo. ¿Por qué es importante hacer el flujo efectivo? Y no solo limitarnos a prepararlo por un requerimiento de la norma o porque los 5 estados son los que están y solo hacerlos y no darle la importancia que tiene el flujo efectivo. La misma norma nos indica cuál es el objetivo que tiene el flujo de efectivo y es muy interesante revisarlo y una vez entendiéndolo, pues entender por qué es su importancia. El flujo de efectivo es útil porque nos permite a los usuarios de los estados financieros evaluar la capacidad que tiene la empresa de generar efectivos y equivalentes de efectivo. Recuerden que todas las empresas necesitan generar efectivo, porque con eso pagan a sus clientes, pagan a sus proveedores, o sea, una empresa sin efectivo no es empresa, ¿sí? Entonces, es muy importante que el flujo, la importancia del flujo efectivo, porque este nos permite determinar cómo la empresa está generando ese flujo efectivo. Por eso, ahorita más adelante vamos a ver por cómo lo divide y la división es bastante interesante porque tiene una lógica para entenderla, que más adelante se las contaremos. Además, que en el flujo de efectivo se pueden observar las necesidades que cada una de las empresas tiene de utilizar el flujo y cómo lo hace. Y además, porque para un tomador de una decisión es importante analizar qué capacidad tiene la empresa de generar flujo efectivo con el grado de certidumbre de ese flujo y además con la fecha de su aparición. ¿Qué incluye o qué información debe presentarse en el flujo de efectivo? En el estado de flujo efectivo se deben presentar todos los cambios del efectivo y equivalentes del efectivo de una empresa en un periodo de tiempo determinado. La norma nos indica que debemos hacerlo de manera separada, indicando que tenemos las actividades de operación, que son las primeras, es decir, cómo genera la empresa sus flujos de efectivo de acuerdo con su actividad productora de renta, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Igual esto lo vemos un poquito más adelante para determinar qué rubros componen cada una de estas actividades. Como lo decía anteriormente, como el estado de flujo proporciona información sobre cambios en el efectivo y equivalentes de efectivo, es importante tener claro qué estamos clasificando como efectivo y equivalente de efectivo. Recuerden que normalmente o siempre debe haber una política contable en la empresa del efectivo y equivalentes de efectivo. Sin embargo, acá en esta diapositiva les traemos qué debería hacer parte de los equivalentes de efectivo. Recordemos que los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fáciles convertibles en dinero, con un riesgo poco significativo del cambio de su valor. En esto tenemos inversiones con vencimiento a corto plazo, menores a 3 meses, o menos desde la fecha de la adquisición. Los préstamos bancarios en sí normalmente siempre se incluyen en las actividades de financiación. Sin embargo, aquí hago un paréntesis y es que algunos sobregiros que tienen las entidades se pueden hacer parte de los equivalentes de efectivo. ¿Por qué? La norma es clara en indicar que si esos sobregiros son exigibles en cualquier momento por el banco,
deben hacer parte de los equivalentes de efectivo. Entonces, cuando estemos preparando el flujo efectivo, revisemos si de pronto en alguna de las empresas que tenemos esta condición se da. Es importante cuando estamos definiendo los rubros del equivalente de efectivo tener claro que el fin de los equivalentes de efectivo es cumplir con compromisos de pago a corto plazo, más no por propósitos de inversión. Si cumple los propósitos de inversión, no es un equivalente de efectivo y por lo tanto debería ir a una actividad de inversión. ¿Cómo se clasifica o cómo está dividido el flujo efectivo? Tenemos tres actividades. Las actividades de operación, las actividades de financiación y las actividades de inversión. En las actividades de operación son aquellas que se derivan de las transacciones que constituyen la principal fuente de la actividad productora de renta de la compañía, o aquellas otras actividades que nosotros no podamos clasificar ni en inversión ni en financiación. ¿Cuáles rubros están dentro de estas actividades? Tenemos el dinero recibido de los clientes por todo el tema de cartera, los pagos realizados a nuestros proveedores, los pagos realizados a empleados, ¿cierto? Y el pago de efectivo para pago de impuestos. Más adelante, cuando hagamos el ejercicio práctico, vamos a ver qué rubros, ¿sí? Estarían en este flujo efectivo. Es importante también decir que esas actividades de operación y los rubros que han compuestos en esas actividades de operación dependerán de lo que se dedique la empresa. Entonces, como usuarios de la información, como conocedores de la información, seguramente nos queda muy fácil determinar cuáles son estas actividades y esos rubros que se derivan de las transacciones que genera de la actividad productora o principal de la empresa. La norma nos indica además que estas actividades de operación son un indicador clave de la medida en la cual las actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de la operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin incurrir en temas de financiación externa. En actividades de inversión, recordemos que son todas aquellas actividades correspondientes a la adquisición de activos a largo plazo o de inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. Pero importante saber que esas inversiones a largo plazo son activos que nos van a generar beneficios económicos en el futuro. Aquí podemos encontrar, por darles un ejemplo, la compra y venta de propiedad, planta y equipo, la compra y venta de inversiones a largo plazo. La tercera son las actividades de financiación. En las actividades de financiación, recuerde que son las actividades que producen cambios en el tamaño y la composición del tamaño aportado de la sociedad y los préstamos tomados por la entidad, tales como préstamos bancarios y demás, o préstamos con terceros, dependiendo el fin para el que sea tomado el préstamo. Entre estos tenemos el pago de dividendos, o sea, ¿qué otras actividades deben incluir en ese rubro? Tenemos el pago de dividendos y aportes de capital y préstamos a corto o largo plazo, independientemente de si es entidades financieras o demás. Los métodos de presentación de este flujo tenemos dos en las actividades de operación. Uno es el método indirecto y otro es el método directo. Nosotros en esta capacitación vamos a hacer especial énfasis en el método indirecto, pero y les voy a contar un poquito qué nos trae la norma con respecto a su presentación. En el método indirecto, la norma nos indica que debemos partir de presentar la ganancia o pérdida neta del ejercicio de la empresa. Luego, debemos corregir esta pérdida con las actividades o con las transacciones no monetarias, es decir, con aquellas transacciones que no generan efectivo. Entonces, importante esto mencionárselo porque de cara a la preparación del flujo efectivo, tenemos que validar que las partidas que debe incluir el flujo efectivo son las partidas que generan efectivo.
Ya más adelante les voy a dar un ejemplito ahí de algo que me parece bien interesante y que es importante mencionarlo con respecto a este tema. Después de que nosotros tenemos la utilidad, hemos corregido esa utilidad por las transacciones no monetarias, tales como la provisión de renta, la provisión del impuesto diferido, el deterioro de la cartera, el deterioro del inventario, la baja en activos fijos cuando se dan de baja por obsolescencia. Y bueno, ahí tenemos otras partidas. Luego que ya tenemos esa utilidad depurada, es decir, aumentándole esas partidas que no fueron efectivo, se debe determinar las partidas o las partidas de ingreso y gastos de los flujos de operación y las partidas o ingresos o gastos de los flujos de inversión y de financiación. En el método directo se deben presentar por separado las principales categorías de entradas y salidas de efectivo. Yo aquí les traje un ejemplito sencillo del método directo para que entendamos un poquito cuál es la metodología de este estado. Si ustedes revisan el método directo de esta empresa, empezamos con las actividades de operación. Y este método directo, no, como lo tenía el indirecto, no necesita depuración, porque realmente necesitamos, aquí lo que estamos midiendo es cómo se comporta el efectivo de la entidad. Este proceso, este método es un poco dispendioso, porque pues obviamente la información tiene que partir de los estados financieros, pero a veces no es tan sencillo partir de ahí, sino que tienen que hacer reportes adicionales para extraer esta información. Pero es muy útil porque este nos permite ver de manera más sencilla cómo se está usando el efectivo de la compañía. Entonces, aquí, si ustedes lo notan, tenemos las actividades de operación, ¿verdad? Compuestas por el efectivo que recibimos de nuestros clientes y el efectivo que recibimos de otras cuentas por pagar, ¿sí? Esas serían todas las entradas de nuestra actividad de operación. Tenemos unas salidas que están dadas por el efectivo pagado a proveedores, por el efectivo pagado a empleados, por pago de intereses y por pago de impuestos. ¿Qué hacen a nuestro flujo de efectivo? Pues restan porque estamos disminuyendo ese dinero que hemos recaudado en cartera o de otras cuentas por cobrar para pagarlo o para adquirir nuestros servicios y demás. Una vez determinamos las entradas y las salidas, tenemos un efectivo neto de la actividad de operación, que en este caso nos dio 445.500. Una vez tenemos esto, debemos incluir cuáles son las actividades de inversión, ¿sí? En este caso, incluimos una compra en propiedad, planta y equipo. Entonces, el valor fue 54.000 y eso nos da un efectivo de actividades de inversión de 54. Una vez tengamos esto, debemos determinar cuáles son las actividades de financiamiento. En este caso, incluimos unos préstamos bancarios a largo plazo y unos pagos de dividendos, lo cual hizo que la empresa se desprendiera de recursos por 324.000. ¿Sí? Si nosotros tomamos el saldo neto de la actividad de inversión, de la actividad de operación, de inversión y de financiamiento, nos da un resultado positivo de 67.500. Si uno lo analizara a simple vista, lo que uno diría es que la empresa operó, ¿cierto? Y le alcanzó para invertir y además para pagar sus préstamos financieros. Y luego, bueno, terminemos. Se le debe sumar a este flujo el saldo inicial con el que empezamos el año en curso. Y una vez tengamos el flujo de efectivo y equivalente efectivo dado por las actividades de operación, de financiación y de inversión, le sumamos el saldo inicial del año anterior y eso nos debe dar el saldo final del efectivo y equivalente de efectivo. ¿Cómo sabemos que el flujo cuadra? Pues porque nosotros vamos y comparamos ese saldo final del efectivo equivalente a efectivo que está en nuestro estado de situación financiera y debe ser igualito, ¿sí? Entonces, y ahí ya sabríamos que está conciliado. El método indirecto
no lo voy a explicar aquí tan bien, porque este es el que vamos a desarrollar en nuestro ejercicio práctico. Sin embargo, recordemos que se parte de la utilidad, se suman o restan aquellas partidas que no fueron efectivo, esto nos da una utilidad ajustada, luego determinamos cuáles fueron los rubros que tienen que ver con nuestra operación, inventarios, otras cuentas por cobrar, provisiones, bueno, beneficios, bueno, beneficios empleados e impuestos, y eso nos da, determinamos cuáles fueron las entradas, cuáles fueron las salidas, y eso nos da un efectivo neto provisto por las actividades de operación. Y lo mismo, entonces tenemos que luego determinar cuáles son los rubros que componen las actividades de inversión, determinar esas salidas o esas entradas, lo mismo con financiación, determinar las entradas y las salidas, y eso nos va a dar un flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo dado por las tres actividades básicas de la compañía. Que sumados con el saldo inicial de 2019, pongamos en este caso, porque vamos a preparar los estados, el flujo de efectivo del año 2020, pues debería darnos el saldo final del equivalente de efectivo del año 2020. Por ahora, eso es todo el tema como práctico, esto es solo como para poner un poquito en contexto y vamos ahora a desarrollar nuestro ejercicio práctico. Denme un segundo, lo comparto. Mostrar. Es que volví la pantalla pequeñita y ahora no se me deja ver. Perdón, un segundo que aquí me volví un 8. Vamos a quitarte el permiso para que puedas abrir el archivo Excel, ¿vale? Ay, perfecto, muchas gracias. Listo, y ahí ya puedes abrir el Excel y vuelves a compartir pantalla, por favor. Muchas gracias, aquí, menos mal habíamos hecho prueba. Listo, perfecto, entonces ya lo voy a compartir. Listo. Entonces, yo he preparado unos tips básicos para preparar el estado de flujo de efectivos de manera por el método indirecto. Entonces, parecerá un poco básico lo que voy a decir, ¿sí? Pero así como de básico es, así de básico uno se equivoca. Entonces, lo primero siempre que uno debe hacer, no preparen el flujo efectivo antes de haber preparado los 4 estados financieros anteriores. ¿Por qué? Porque todos estos, cada uno se va a requerir información necesaria para la construcción del flujo efectivo. Por ejemplo, si no tenemos el estado de situación financiera, no sabemos cuál es el saldo del flujo de los equivalentes de efectivo y el efectivo, y tampoco las variaciones de los activos y pasivos. El estado de resultados es el que nos da el resultado del periodo de donde parte el flujo efectivo. El estado de cambios en el patrimonio. En este estado podemos determinar qué pasó en el patrimonio. Pagamos dividendos, liberamos reservas, tenemos ORI, bueno, tenemos 1000 situaciones que se pueden ver en el estado de cambios en el patrimonio, que si no lo tenemos y cuando vamos a construir el flujo de caja no está, pues entonces nos va a costar más y nos va a tocar ir a traer información de supuestos y puede eso después cambiar una vez la revisoría fiscal lo aprueba. Entonces, mi consejo es tengan preparado todos los estados financieros cuando vayan a preparar el estado de flujo efectivo. Y importante, yo diría de los más importantes, tengan preparadas las notas. Y las notas vamos a hacer un poquito más adelante el ejercicio. Y no son notas mudas, son notas que nos den información. Son notas que suministren el detalle de los movimientos del deterioro, los movimientos de la provisión de inventarios, los movimientos se me fue, de la apreciación de activos de propiedad, planta y equipo. Entonces, es muy importante esta información antes de sentarnos a elaborar el estado de flujo efectivo. Segundo, validemos que la clasificación que le estamos dando al efectivo y a los equivalentes de efectivo sean correctos.
¿Y cómo podemos validar que sean correctos? Vayamos a nuestra política contable, miremos qué dice nuestra publicación en los estados financieros de esos efectivos y equivalentes de efectivo. Tercero, verifiquemos que los estados financieros se encuentren cuadrados. Muchas personas empiezan a hacer el flujo de efectivo, terminan, no les dio, no dio, está descuadrado. Va uno y le revisa a la persona y el balance no cuadraba, el estado de resultados, la utilidad que se había llevado al estado de resultados no era otra. Cosas que uno diría, obvio, tiene que ser así, pero son situaciones que a veces pasan en el día a día. Y la idea es que este material que estamos haciendo hoy le sirva a aquellas personas que nos sirven en adelantar ciertas tareas contables para la preparación de estados financieros. Entonces, importante, mirar que estén cuadrados. Mirar que el activo menos el pasivo menos el patrimonio nos dice cero, que la utilidad que se llevó al ejercicio de acuerdo con el estado de resultados sea la misma que se está llevando al patrimonio, ¿sí? Y todas esas cosas que nos van a hacer que el flujo efectivo nos cuadre de manera sencilla. También hay que determinar que las notas estén, pero que además tengan las respectivas revelaciones, como el movimiento de la apreciación, como el movimiento de las compras de los activos. Entonces, no es solo hacer las notas, sino además validar que las revelaciones de esas notas nos van a servir de base para la preparación del flujo efectivo. Quinto, una vez ya hemos revisado, tenemos los estados financieros, ya validé que el equivalente y efectivo está bien clasificado, ya validé que los estados que estuvieran cuadrados, ya hice las notas y hizo todo súper detallado. Entonces vamos a determinar las diferencias del activo, pasivo y patrimonio de un año a otro. Esas diferencias de un año a otro podemos hacerlas periodo actual menos periodo anterior o periodo anterior menos periodo actual. Lo importante es que entendamos la lógica, que ya lo vamos a ver, de qué nos está diciendo esa cifra, tanto en activo como en pasivo. Entonces, cuando determinemos esas diferencias, importante tener claro que en estas diferencias no se incluyen el efectivo y equivalentes de efectivo, porque ese será el saldo al que debemos llegar al final de hacer este ejercicio. Entonces, y aquí como para agregarlo, importante ya de una tener claro cuáles son los rubros que vamos a clasificar en cada una de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Una vez nosotros determinamos esas variaciones de un año a otro, tenemos una diferencia, ¿no? Esas variaciones del activo, del pasivo y del patrimonio se van a llevar al flujo efectivo. Inicialmente, mi propuesta es no piensen en depurar la utilidad, no piensen en restar la provisión de renta, el impuesto diferido, no lo piensen. Háganlo, o sea, vamos a cuadrar el efectivo sin esas partidas, inicialmente, ¿sí? Sin mirar las notas con el detalle de la depreciación del periodo, sin detallar el deterioro del periodo. ¿Para qué? Para que nuestro primer paso sea cuadrar el flujo efectivo y después de esto, detallar esas notas de manera correcta y sencilla en el flujo efectivo. Esta es una proposición, ¿sí? Este es un método, yo no sé, creo que me entra como mucha luz atrás, pero eso es un método para que ustedes revisen si les funciona, si les gusta, aplíquenlo. La idea es dejarles este material para que ustedes repitan este ejercicio en la preparación del estado del año 2020 y si les sirve, les parece sencillo, tómenlo. Una vez, bueno, como les decía, vamos a poner las variaciones netas. ¿Y cómo sabemos que el flujo de efectivo nos cuadra? Finalmente yo pongo eso y ¿qué hago? Entonces, importante que uno siempre debe saber que cuando un flujo efectivo cuadra es porque el salto al final concuerda con el rubro de efectivo equivalentes de efectivo del periodo, ¿sí? Y
una vez tengamos esto conciliado con variaciones netas, vamos a llevar al flujo efectivo todos los movimientos brutos, ahora sí, de cada una de las cuentas. Aquí les hago una aclaración y es, por favor, tengan en cuenta que en el flujo de efectivo solo se deben incluir transacciones no monetarias, se deben excluir del flujo las transacciones no monetarias. Un ejemplo de eso es la conversión de deuda en patrimonio. Ejemplo, digamos que yo tengo un pasivo, ¿cierto?, con un proveedor y que en algún momento ese proveedor capitaliza, es decir, se hace accionista de nuestra compañía y lo que nosotros hacemos es cancelar el pasivo, ¿cierto? Y crear o emitir acciones a ese proveedor. Es decir, que ese proveedor pasó a ser accionista. Entonces, en ese caso, aun cuando la norma dice que debe revelarse claramente porque pues, el capital social se incrementó, no se debe incluir esta variación en el flujo efectivo. ¿Por qué? Porque el flujo efectivo solo debe tener rubros que efectivamente muevan efectivo. Y esa transacción no lo hizo. La norma, de hecho, lo pone de manifiesto en el parágrafo 43 de la NIC 7. Bueno, ahora que ya hemos visto los tips, que ya estamos unos duchos y que vamos ahora sí a llevar esto a números, que es lo que nos gusta a los contadores, entonces vamos a ir con el paso a paso, haciendo lo que les comentaba en los tips. El primer tip era, tenemos los 4 estados financieros básicos. Entonces, en este ejemplo, nosotros hemos traído... Ay, se me fue. Aquí decía efectivo, equivalentes de efectivo. Seguro, lo cambié. Entonces acá, como ustedes pueden ver, tenemos un estado separado de situación financiera del año 2020 versus el año 2019. O sea, anticipamos este año hacer el flujo efectivo. Entonces, este estado de situación financiera muestra las partidas por activos corrientes, activos no corrientes y lo mismo, pasivo corriente y no corriente. ¿Sí? ¿Qué debemos validar? Que estén los 5, inicialmente dije, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tengo el estado de situación financiera, tengo el estado de resultados, que es este, ¿verdad? Comparativo con el año anterior. Tengo el estado de cambios en el patrimonio, comparativo, y tengo las notas. En estas notas solo incluí aquellas notas que vamos a revisar como para no llenarlos de mucha información y que sea práctico el ejercicio. Entonces, ya nos dimos cuenta que tenemos los 4 estados financieros, que las notas tienen el detalle suficiente que voy a requerir para incluir aquellas partidas que no fueron efectivas en el periodo, ¿verdad? Entonces, ese fue nuestro primer tip. Y lo voy a quitar de aquí. ¿Listo? Entonces le vamos a poner OK. Lo tenemos. Venga, luego vaya y valide que la clasificación de sus efectivos y equivalentes de efectivos sean correctos conforme a la política. Digamos que esto, check, ya lo hicimos. Verifiquemos que los estados financieros estén cuadrados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sencillo, elemental. Revisemos que el activo, ¿verdad? El activo, el total del activo, menos nuestro pasivo y nuestro patrimonio de 0. Validémoslo. No nos quita mucho, pero seguramente así nos va a ahorrar mucho tiempo si lo hacemos. Entonces, en este caso, tenemos cuadrado el balance, el estado de situación financiera y el año 2020, el 2019 están cuadrados. Y entonces hacemos check a ese punto. Voy a tratar de ir de acuerdo con los tips propuestos. A ver si de pronto nos sale un tip adicional. Y aquí. Cuarto. Se encuentran cuadrados, es decir, diferenciar. Okay. Hacer las respectivas revelaciones en las notas a los estados financieros para detallar adecuadamente la información del flujo efectivo. Eso ya lo hicimos. Yo lo hice. Quinto, determine las diferencias. Ay, bueno, y aquí me parece revisar que el resultado del ejercicio sea el mismo que se llevó al estado de resultados.
Pareciera que es de verdad sencillo. He tenido situaciones donde termino el flujo, Claudia, no me cuadra, te lo envío porque es que no me cuadra. Y empieza uno asumiendo que la persona ya hizo todo este check y no le cuadra, no me cuadra. Entonces se devuelve uno, bueno, voy a mirar que el activo me dé, que el pasivo, bueno, que todo esto me sume, que las sumas estén correctas, que me cuadre el balance, el balance, que el estado, que el, no es igual, un error en sumas. Entonces, importante, puede que ustedes hagan una muy buena validación, que esto nunca suceda, pero si sucede, hagámoslo. Entonces, utilidad neta del ejercicio debe ser igual al rubro que se lleva acá en el estado de situación financiera como utilidad neta del año. Esta cifra no puede ser diferente. Si es diferente el estado de resultados integral versus esta cifra, espere, revise a ver qué pasó, porque seguramente el flujo no le va a dar. Entonces, primero determinamos que los estados financieros están correctos, conciliados y cuadrados, y ahí sí hacemos de última este está. Listo, lo revisamos. Quinto, vamos a determinar las diferencias del activo, del pasivo y del patrimonio de un año a otro. Y teniendo en cuenta que la única variación que no vamos a tener en cuenta es el equivalente efectivo. Entonces, hagámoslo. Entonces, tenemos el estado de situación financiera, ¿cierto? Cogemos cada uno de los rubros y determinamos cuáles son las variaciones. Cuando hablamos de variaciones, es escoger un periodo menos el otro. Yo en este caso lo puse, al contrario de lo que he hecho, normalmente lo hago, pero el ejercicio es el mismo. En este caso lo puse periodo anterior menos periodo actual. Entonces, si nos vamos a revisar en este caso las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar de un año, del año 2009 al año 2020, tuvieron un incremento. Y cuando un activo incrementa, pensar, ¿qué pasa con mi efectivo? ¿Lo puedo considerar una entrada o una salida? Porque aquí en el flujo efectivo juegan los signos, ¿no? Entonces, si no lo pensamos desde la lógica, desde lo que sucede cara al efectivo equivalente de efectivo, no vamos a lograr entender la dinámica del flujo efectivo. Entonces, pensemos por un momento, las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se aumentaron en el 2020 con respecto al año 2019 en 33.596. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si esa cuenta, en vez de haber sido 88.500, hubiera sido 20.000, lo que hubiera pasado es que la empresa hubiera percibido, ¿cierto? Ese pago de esas cuentas por cobrar y por lo tanto se disminuye la cartera o bueno, el rubro que sea que esté compuesto en esas cuentas por cobrar y el efectivo se hubiera recibido, es decir, que tendría más plata. Por eso el signo en este momento nos está dando negativo. Quiere decir que eso es una salida de dinero o es una disminución de lo que hubiéramos podido hacer con el equivalente efectivo. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa en el rubro de inventarios. Si el rubro está superior de un año a otro, quiere decir que la empresa se desprendió de recursos económicos, ¿verdad? De flujo para comprar o adquirir ese inventario. Entonces, ¿qué le pasó a mi flujo? Yo gasté, yo saqué dinero, ¿verdad? Lo mismo sucede con gastos pagados por anticipado, es decir, que se incrementó el rubro y si se incrementa el rubro de un activo con respecto a otro año, pues entonces estamos afectando la caja de manera negativa. En activos por impuestos, en este caso, el rubro, miren que sucedió lo contrario, disminuyó. Quiere decir que me tomé los beneficios de saldos a favor. Bueno, pueden suceder muchas cosas, pero la lógica es, si el rubro de activo disminuye, ¿cierto? Es un cambio positivo en mi equivalente de efectivo. Si mi rubro de activo del año actual incrementa versus el anterior, quiere decir que estoy haciendo una mala administración de lo que hubiera podido ser mi flujo efectivo. Por eso la cifra o el valor debe ir negativo en nuestro flujo efectivo.
No se preocupen que ya ahorita lo llevamos al flujo con los signos y demás para entender un poco mejor la dinámica. En propiedad, planta y equipo. Recordemos que esto, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, acá está las compras, está el saldo inicial, está la depreciación. Por ahora, como les indicaba inicialmente, lo vamos a llevar por una variación neta. No vamos a pensar que la depreciación, que no. Lo que vamos a pensar es que nos cuadre inicialmente el flujo de efectivo y luego depuramos las cuentas. Entonces, en este caso, la empresa incrementó su propiedad, planta y equipo y por lo tanto, ¿qué le pasó a su efectivo? Se bajó. ¿Por qué? Porque la empresa invirtió, sacó dinero para hacer esas nuevas inversiones. Ahora, miremos un poquito la lógica desde la perspectiva del pasivo. Si ustedes notan, miren que acá el pasivo, en vez de disminuir, se incrementó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese pasivo? O sea, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Restaría, sumaría? No. Aquí lo que pasa es que dejé la misma fórmula, ¿no? Entonces yo aquí cogí, arrastré la fórmula F10, que F10 es año anterior menos año actual, ¿cierto? Y lo resté. Esta es la misma fórmula. Miren que la fórmula en todos los casos es la misma. Lo mismo hice con patrimonio, en este caso, miren. Yo cogí periodo anterior versus periodo actual y arrastré la fórmula. No hice nada más. Por eso, entonces, no se casen con los signos. Piensen en, antes de que lleven al flujo efectivo, piensen qué está pasando. Entonces, en pasivos corrientes, por ejemplo, las cuentas por pagar aumentaron. ¿Qué quiere decir si mi cartera, si mis proveedores están más altos? Si están más bajos, quiere decir que yo pagué. Entonces tuve que salir de dinero. Pero en este caso, el rubro se incrementó. Quiere decir que mis ciclos operativos o ciclos financieros los estoy de pronto alargando más, que en vez de pagarle a un proveedor a 30 días lo alargué a 45. Recuerden que eso financieramente para una empresa es excelente, porque la empresa se mide por la caja que genera. Entonces, en este caso, tenemos una partida que en vez de que nos está diciendo, venga, la plata la tengo aquí guardada, le debo a proveedores más que el año anterior, pero ¿qué quiere decir? Que la empresa no se desprendió de ese flujo de efectivo. Entonces, por lo tanto, lo que está pasando con el flujo de efectivo es que esos 102 van a sumar en el flujo de efectivo como si fuese una entrada, porque tiene un efecto positivo en el flujo. Y lo mismo pasa con los préstamos financieros. Miren que me apalanqué, seguramente incrementé mis préstamos. Entonces, si me entran esos préstamos a mi caja, ¿qué está pasando? Pues que yo estoy incrementando mi caja y por lo tanto el valor que voy a llevar a mi flujo efectivo debería ser positivo. ¿Qué pasa con impuestos por pagar? En impuestos por pagar, miren que disminuí, quiere decir que seguramente lo que hice fue un pago de impuestos. Y ese pago de impuestos tuvo que tener una salida de efectivo de la compañía. Entonces, por eso miremoslo siempre desde la perspectiva lógica de los signos y cuando ya tengamos identificado cuál es la naturaleza de ese signo que vamos a interpretar o a llevar al flujo efectivo, ya ahí sí nos damos a la tarea de llevar fácilmente el comportamiento. Yo nunca he aprendido el flujo de efectivo de memoria. Es que un flujo efectivo de memoria, finalmente se le olvida a uno algo y se olvida el flujo efectivo. Lo importante del flujo de efectivo es aprenderlo por la lógica o por la información que nos pueda suministrar. Bueno, aquí en pasivo pues tenemos este rubro que está clasificado en corriente y no corriente, que son los préstamos financieros, y el efecto sigue siendo el mismo. Listo. ¿Qué pasa en el patrimonio? Miren que aquí es importante también sacar las diferencias del patrimonio porque pueden haber restitución de aportes, pueden haber entrega de dividendos, distribución de dividendos, pueden haber liberación de reservas, ¿sí? Entonces pueden pasar diferentes situaciones en el patrimonio. Entonces, en este caso, el patrimonio siguió constante, no pasó nada. Pero en el año 2019, la empresa generó una utilidad neta por 147.000, que para el año siguiente, acuérdense que cuando ya miramos el estado de cambios, que me voy a pasar para acá, nosotros
tenemos un patrimonio de 500.000, una utilidad neta de 147.000, que el siguiente año la apropiamos y pasa a ser parte de las utilidades acumuladas. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos todos los flujos o los estados? Porque el estado de cambios en el patrimonio nos va a permitir si hubo esto que acabo de mencionar. En este caso hubo una distribución de utilidades, ¿sí? Y no hubo nada diferente. De resto, la utilidad pues del ejercicio. Entonces, aquí está esa variación. Yo normalmente uno la saca así, pero siempre por política revisen el estado de cambios en el patrimonio. ¿Por qué? Porque esa variación puede estar, en esa variación pueden estar inmersas diferentes situaciones. Bueno, una vez ya he analizado esto, ahora sí me voy a ir a llevar esas variaciones a mi flujo efectivo. Entonces, ya lo revisamos, yo lo voy a ocultar como para no perderme tanto aquí en las hojitas, lo voy a ocultar porque por ahora no lo necesitamos, ¿verdad? Y bueno, y el estado de cambios en patrimonio también lo voy a ocultar, ya sabemos que solo hubo una distribución de dividendos por 9.000, esas cifras están en miles de pesos, y entonces eso también lo podemos ver en el estado de situación financiera, por lo tanto lo voy aquí a ocultar como para no tener tantas hojitas abiertas. Bueno, ¿y cómo vamos en nuestros tips? Determinamos las diferencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar las variaciones que les acabo de comentar a nuestro flujo efectivo, ¿sí? Y vamos a hacerlo por la variación que nos dio en el estado de situación financiera. No vamos a pensar en nada más por ahora. Entonces, me voy a llevar el flujo, voy a revisar. Entonces, como les comentaba, el estado de flujos de efectivo de manera indirecta parte de la ganancia neta del ejercicio. Y la ganancia neta del ejercicio, ¿de dónde la podemos sacar? Del estado de resultados, ¿sí? Que como lo habíamos visto, y ahora lo voy a mostrar, era 212.000, ¿verdad? Que está igual en el estado de situación financiera por 212.000, ¿verdad? Entonces, yo me lo voy a traer para la ganancia neta del ejercicio. Después en el esqueleto de lo que es el flujo efectivo, tenemos que hacer ajustes. Esos ajustes los vamos a dejar de último, ¿cierto? Que son los ajustes para conciliar la ganancia al periodo, y aquí van todas las partidas que no fueron efectivos, ¿sí? Y que más adelantico vamos a volver a repasar. Eso nos debe dar el resultado operacional depurado antes de cambios en el capital de trabajo. Bueno, que en este momento, como no hemos hecho ninguna inclusión de esos ajustes, pues es el mismo valor de la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a empezar a mirar el estado de situación financiera. Y entonces el estado de situación financiera dice que el primer rubro son las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. Y dice que la variación fue de 33.596.000. Y ya dijimos que esta variación, debido a que el activo en vez de disminuir, se incrementó, es una disminución en mi flujo efectivo. Es decir, que ese rubro no aportó positivamente. Por eso, la naturaleza o el signo que debo llevar es negativo, porque lo que está haciendo es que la partida se incrementa y no genera efectivo para la compañía. Estos 33.000 los llevé, me llevo estos 70.000 y voy a empezar a cambiar de hoja a hoja, pero no voy a hacerlo lentico para no marearlos. Los gastos pagados por anticipado me los llevo, son negativos, mírenlo, ¿sí? Y activos por impuestos por pagar. Voy a sombrear, voy a hacer el match como para ir sombreando qué partidas me he llevado y qué otras no. Y ustedes pueden hacer lo mismo cuando estén haciendo sus estados financieros. Entonces, me llevé esos 33.596. Normalmente uno siempre esto lo formula, ¿no? Estos 70.000 y los trae del estado de situación financiera. Este rubro me lo traje. Los gastos pagados por anticipado me los llevé aquí a mi flujo efectivo indirecto, ¿cierto? Con el signo que ya habíamos revisado. En activos por impuestos por cobrar. Entonces acá en activos por impuestos por cobrar vamos a llevarnos dos partidas. ¿Por qué dos partidas? Porque acá tenemos activos por impuestos
en activos corrientes, pero tenemos otra partecita por acá en activos por impuesto diferido. Entonces, esta partida, su variación neta son 22,717, ¿sí? Y este me lo voy a llevar con un signo contrario. ¿Por qué? Porque quiere decir que este rubro, en vez de aumentar, disminuyó, lo que hizo que generara un efecto positivo en el flujo efectivo. Entonces, por eso el signo cambió. Y sigo, lo que normalmente les sugiero es depuren todas las actividades de activo, los rubros de activo, luego todos los de pasivo y todos los de patrimonio. Y uno ahí va clasificando qué rubros corresponden a cada una de las actividades. En este caso tenemos dos actividades que ya no son de las actividades de operación, sino que son de inversión. Por ejemplo, acá, compra de propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, la variación del rubro de propiedad, planta y equipo fue 63,000. Negativo, quiere decir que tenemos que llevarlo con un signo negativo. Y los flujos por restitución de aportes, bueno, en negocios conjuntos, en inversiones. Yo lo dejé con esa observación y es negativo porque el rubro, en vez de disminuir de un año a otro, se incrementó. Entonces, en este caso, son 121. Yo que siempre les sugiero, revisen, sumen estas variaciones, ¿cierto? Que nos dan aquí 149,000. Revísenlo con el estado de situación financiera, vayan y mírenlo. Entonces llegan ustedes y acá las mismas variaciones que pusimos en grisecito, que no había puesto esta de 63,000, ni esta de 121,000, deberían dar igual al monto que llevaba allá. Entonces aquí ya nos dimos cuenta que esos mismos 149,000 son los que yo tengo en mi flujo de efectivo indirecto. Ahora, voy a llevarme los rubros del pasivo. Aquí este flujo está sencillo porque pues uno, si conoce a la compañía, ya sabe exactamente en dónde ir clasificando y demás. Seguro cuando estemos frente a flujos de efectivo un poco más complejos, que tengan no solo una actividad productora de renta, sino diferentes, o que tengan temas de financiación, ¿sí? Entonces van a necesitar un poco más que hagamos este tema con detenimiento para determinar qué rubro o qué parte de ciertos rubros hacen de operación, porque a veces puede ser que un mismo rubro pertenezca a dos actividades, dependiendo del fin de lo que sea cada uno. Entonces, por ahora lo quise hacer muy sencillo para entender la técnica de lo que estamos haciendo. Ahora, nos vamos a llevar los pasivos. En los pasivos, entonces tenemos el rubro de cuentas por pagar, comerciales y otras cuentas por cobrar. En este caso tenemos una variación negativa de 102, pero nótense que el rubro se incrementó. Habíamos dicho que si un rubro de pasivo se incrementaba, quería decir que la empresa no había tenido que pagar ese pasivo y por lo tanto desprenderse de beneficio, o sea, de efectivo. Por lo tanto, en nuestro flujo efectivo tiene que tener un saldo positivo. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Mis cuentas comerciales debo llevarlos con un saldo positivo, con saldo positivo. Y aquí lo traje negativo con negativo, positivo, y aquí lo voy a marcar. En préstamos financieros, voy a traerlo. En préstamos financieros, acá lo estoy catalogando como actividades de financiamiento y voy a traerlo, pero estos préstamos financieros tienen una partida corriente y otra no corriente. Y la variación es menos 47. Quiere decir que nos aportó en 47,000 en nuestro flujo efectivo. Por lo tanto, el signo con el que debemos traer este rubro es positivo. Y lo marcamos. Y impuestos por pagar. En impuestos por pagar, el signo es contrario. Quiere decir que la empresa pagó impuestos y por lo tanto tuvo que desprenderse de recursos económicos y por lo tanto es un signo negativo. ¿Por qué? Porque la empresa sacó dinero. Entonces debería ir con un signo negativo. Y aquí lo tenemos, que es este. ¿Cierto? Es este.
Revisemos ahora que nuestras cuentas de pasivo sumen el mismo monto de lo que lleve al flujo efectivo. Aquí me está dando menos 62.000 y voy a revisar. Entonces acá teníamos las cuentas por pagar, los pasivos por impuestos y los préstamos financieros. Eso nos da 62.000 y en el estado de situación financiera por variaciones netas tenemos también 62.000. Quiere decir que ya hemos pasado pues, los datos de manera correcta con los mismos signos y demás. Ahora, debemos incluir las partidas del patrimonio, de esas que estábamos revisando en el estado de cambios de patrimonio. En este caso, yo solo incluí una distribución de utilidad, ¿sí? Que nos daba 9.000. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hizo la empresa? La empresa tuvo que pagarle a sus accionistas 9.000 pesos, hablemos. Y por lo tanto, si pagó ese monto, tuvo que desprenderse de dinero en la compañía. Por lo tanto, ese rubro tendría que ir con signo negativo. Mirémoslo. Y viene con signo negativo, lo traemos al flujo efectivo, ¿verdad? Y marcamos que esta información esté correcta. Entonces, los flujos, el flujo operacional antes de cambios en el patrimonio sigue siendo aquí la misma utilidad del ejercicio porque no hemos hecho ajustes diferentes. Luego, una vez incluimos los cambios en el capital de trabajo por variaciones netas, tenemos un flujo neto de efectivo provistos por las actividades de operación. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos la utilidad y sumamos aquellas partidas que suman o que restan en el flujo efectivo para tener este valor. Luego debemos determinar cuál fue el flujo de actividades de inversión. Entonces, en este caso nos dio un flujo efectivo de menos 63.121. Es decir, que saqué plata para invertir en compra de propiedad, planta de equipo, en inversiones y demás. Una vez ya tenemos vamos y determinamos los flujos de efectivo de actividades de inversión, lo traemos de nuestro estado de situación financiera de acuerdo con los rubros que compongan esta actividad y eso nos da cuánto fue el flujo neto por actividades de financiación. Ahora, ¿qué debería el efectivo y equivalentes de efectivo? Tendría que ser la suma de los tres, ¿verdad? Entonces, aquí lo tiene. Esto por actividades de operación. Estamos sumando el flujo efectivo por actividades de inversión y estamos sumando el flujo neto del efectivo de actividades de financiación. Eso nos da el incremento. ¿Qué debemos hacer una vez tengamos este monto? Recuerden que debemos traer el salto del efectivo y el equivalente de efectivo al principio del año. ¿De dónde lo sacamos? Este monto, estos 81.000, debemos traerlo del estado de situación financiera del año inmediatamente anterior, es decir, del año 2019. Y aquí lo checamos, ¿no? Entonces sabemos que el efectivo y el equivalente de efectivo, ¿cierto? Empezó con 81.000 pesos. Y aquí lo tenemos. Entonces, una vez tengamos esto, sumamos esa variación más el saldo inicial y nos da efectivo y equivalentes de efectivo por 197. Como les había dicho anteriormente, saben, en el estado de situación financiera, el rubro de equivalentes de efectivo del periodo nos da igual al saldo del flujo de efectivo. Entonces, en este caso, el saldo de equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo es 197.000 y luego nos vamos a ver y en el flujo de efectivo indirecto está el mismo valor aquí. Yo siempre hago una validación, me encantan, porque si llego a incluir una partida con un signo que no es, pues ahí me da la alerta, ¿no? Entonces, importante siempre tenerlo, hacer una validación. Es muy sencillo, uno va y trae el saldo del equivalente al final del año, lo trae, le crea una diferencia aquí y si uno llega a meter una partida que no es o cualquier cosa, pues ahí uno ya se va dando cuenta que no le está dando. Listo, entonces devolvámonos a nuestros tips. Llevar las variaciones de activos pasivos y patrimonio al flujo efectivo, importante llevarlas inicialmente por variaciones. Listo, ya lo hicimos. Luego, sabemos que el flujo efectivo está cuadrado porque el saldo al final del periodo del flujo efectivo es igual
al efectivo que aparece en los estados financieros. Esto ya lo hicimos. Y una vez el efectivo, el flujo efectivo, se encuentre conciliado, vamos a desmenuzar, a abrir esos rubros que tienen más movimiento, caso de la propiedad planta equipo, que ya lo vamos a ver, para que el flujo de efectivo nos quede listo. Entonces, este lo vamos a dejar en stand-by y para hacerlo de manera práctica, yo tengo aquí lo que hicimos, lo que debemos hacer, ya aquí revisado. Listo, voy a ocultar entonces, este es nuestro primer ejercicio. No quiere decir que vayan a hacer dos flujos de efectivo, solo que para efectos prácticos, para mí es mucho más sencillo explicarlos y tratar de definirles a ustedes o hacerles entender un poco la lógica. Y una vez eso, es como si se llena con el mismo archivo, o sea, el archivo no cambia. Lo único que debemos hacer es tener mucho cuidado cuando empezamos a incluir partida a partida, de tal forma que no vayamos a descuadrar nada. Entonces, por eso les decía que es muy importante el rubro de verificación que nos permite ir mirando que en la inclusión de esas partidas, ya de manera bruta, no nos vayamos a descuadrar. ¿Listo? Entonces, aquí este flujo ya está cuadrado, está fríamente calculado, pero pues, la idea es compartirles un poquito qué hacemos y cómo lo preparamos. Bueno, entonces, normalmente cuando nosotros revisamos un flujo efectivo, lo que debemos hacer entonces es hacer esos ajustes que no fueron efectivos, que no significaron efectivo para la compañía, para que la utilidad sea real, o sea, que sea la que definitivamente tuvo o fue originada por cambios de efectivo. Entonces, es muy normal, casi normalmente siempre en un flujo de efectivo se resta o se suma la provisión por el impuesto de renta. Entonces, aquí juega nuestro tema de notas. ¿Por qué? Porque si uno a simple vista de resultados, uno ve impuestos sobre renta corriente y diferido, pero acá uno no podría determinar cuánto fue el gasto por provisión de renta y cuánto fue el efecto de ese gasto de impuesto diferido. Que es importante abrirlo, porque de hecho el flujo efectivo o sea, se permite hacer ese detalle. Entonces, importante siempre tener en las notas este detalle, ¿sí? Entonces, voy a ocultar esto nuevamente y vamos a ir a las notas. ¿Cómo normalmente uno presenta al final? Está impuesto yo aquí en esta nota de impuesto a las ganancias traje específicamente lo que necesitamos, pero la nota del impuesto de las ganancias es una cosa bien, bien interesante porque hay que mostrar mucho detalle para determinar cómo se llegó al impuesto, cuáles son las tarifas, bueno, y mucha otra información. Pero para nuestro caso en concreto, la idea es determinar cómo está, o sea, llegar también a cómo está compuesto ese gasto que llevamos por impuesto de renta e impuesto diferido, pero abierto. Entonces aquí nos damos cuenta que nuestro impuesto de renta y complementarios fue 65.283 y que nuestro impuesto a las ganancias por impuesto diferido fue 717, que sumados nos da 66.000 pesos. ¿Qué debemos hacer con eso? Entonces, esos dos rubros no fueron efectivos definitivamente para el flujo efectivo. Entonces, lo que debemos hacer es incluirlos. Pero al incluirlos, ¿qué va a pasar? Que seguramente nuestro flujo de efectivo se va a modificar y por lo tanto se va a descuadrar. Aquí, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es buscar la partida del activo en la cual se registró ese gasto. Entonces, en este caso, tenemos dos partidas. ¿Por qué dos partidas? Porque aquí en las notas decíamos que había un impuesto de renta y complementarios, y acá hay un impuesto diferido activo, es decir, que toca el pasivo por impuestos por pagar y la cuenta de impuesto diferido activo. Y así vamos y lo hacemos, lo quitamos. Entonces voy a mostrar un poquito, me voy a devolver y vamos a ver qué teníamos anteriormente en esas dos cuentas. En pasivos por impuestos teníamos 87.000, ¿cierto? Quiere decir que si
esta cifra está acá, lo que vamos a hacer es que vamos a coger ese pasivo por impuestos y le vamos a restar ese monto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parte de arriba está sumando, ¿cierto? Entonces, al sumarlo, nos da un efecto más adverso en el flujo efectivo, pero que debe incluirse. Y se debe incluir con la partida recíproca de esa cuenta del gasto. Entonces, mira, luego cogemos esos 87,000, ¿cierto? Y vamos a determinar cuál es la diferencia y tenemos el valor que hemos incluido, ¿cierto? Por provisión por impuesto de renta. Con respecto al impuesto a las ganancias diferidos activo, teníamos en el balance aquí en impuestos por pagar, voy a sacar la diferencia con el anterior flujo efectivo que habíamos preparado y tenemos una diferencia de 717. Vamos a hacer lo mismo, siempre esa partida, o sea, luego vamos a restarla. Entonces, mi recomendación es, vayan quitando por rubros y vayan incluyendo. Y así van monitoreando que no se descuadre el flujo efectivo. Vamos haciendo las inclusiones, validando pues claramente que estén bien realizadas, pero de forma que también pues vayamos a la fija. Listo. Entonces, hemos hecho cambios en cuáles rubros. Claudia, perdóname, ¿puedes aumentar el zoom de la hoja de cálculo, por favor? Nos están llegando algunas explicaciones que no se ve muy bien. Hola, ¿ahí mejor? Perfecto, sí, muchas gracias. Perfecto, no te preocupes. Listo, entonces, ¿qué pasa? Voy a volverme a ver si de pronto la persona que no vio puede ver esto, porque esto es importantísimo. Entonces, listo, tenemos el flujo efectivo cuadrado con variaciones netas. Entonces, cuando nos devolvemos, me voy a volver un poquito para de pronto coger a aquellos que no escucharon. Entonces, pasivo por impuestos. Entonces, si yo voy y comparo el flujo efectivo que yo tenía, ¿sí? Versus ahora el flujo que estoy preparando, tenemos una diferencia de 65,283, que está justificada porque yo incluí en los ajustes para conciliar la ganancia del periodo estos 65,283, que anteriormente esta partida, voy a ampliar este también, espera, yo creo que este era el que no se les veía, que anteriormente esta partida tenía 87,000. Entonces, cogí esa partida que era 87,000 y le resté ese valor que estoy incluyendo en la parte superior para conciliar la ganancia. Como esto no solo estaba inmerso con un impuesto pasivo, con la cuenta del pasivo, sino que también con una cuenta de activo, hice lo mismo. Entonces, mi flujo de caja anterior que habíamos hecho tenía 22,717. Ahora tiene 22. ¿Qué hice? Le quité el efecto del gasto por impuesto diferido. Entonces, estos dos rubros, ¿sí? Concilian con estos dos. O sea, es decir, que hice modificaciones a esos dos rubros para poder incluir lo que no es efectivo. Voy quitando esto. Ahora, deterioro de la cartera. Entonces, ¿qué pasa con el deterioro de la cartera? Recuerden que cuando nosotros preparamos las notas, como las cuentas por cobrar, inmerso a unas cuentas que tienen saldo positivo, hay unas cuentas que tienen saldo negativo, que son los deterioros o las provisiones, bueno, etcétera. Lo que hace que nuestra cuenta pues se vea alterada. Y es importante hacer una conciliación extra. ¿Cómo sabemos que un tip también importante, revisen que las notas concuerden con el estado de situación financiera del asistente. Y el asistente, como no supo cómo lo hizo el contador, hizo las notas y eso no concuerda uno con el otro. Importante, revisen las notas. Las notas tienen sí o sí que decir lo mismo que el estado de situación financiera. Si no dice lo mismo, no nos cuadra. ¿Sí? Y seguramente cuando empecemos a hacer esta desmenución de este detalle o esta fracción de las partidas, nos va a empezar a generar errores. Entonces, ¿cómo sabemos bueno,
yo siempre lo hago, entonces uno llega, situación financiera, está la nota de cuentas comerciales por cobrar, voy a ampliar un poquito para que lo podamos ver. Listo, y entonces esto nos da un saldo por 88.500 que está compuesto por nuestras cuentas comerciales, otros fondos y préstamos empleados y nuestro deterioro de cartera. Nuestro deterioro de cartera, como necesitamos entender qué pasó al interior de esa cuenta, pues entonces le vamos a hacer una nota adicional. Normalmente cuando hacemos una nota adicional, ponemos un apóstrofe, una referencia para luego detallarla en la parte inferior. Entonces, lo primero que hago, voy y miro que mi estado de situación financiera, mis cuentas por cobrar estén cuadradas, 88.554.904, ¿cierto? Y ya sé que mi nota me cuadra, pero adicional a eso teníamos que montar el movimiento del deterioro de cartera. Esto a veces la gente no lo hace, porque creen, no, pues si quieren esto, pues uno va y mira el PIG y ahí ustedes ven qué pasó con el deterioro de cartera. No, porque si solo fuera que uno registrara gasto, pues no iría, es válido. Pero acuérdense que nosotros esa cuenta también le hacemos reversiones o castigos, ¿sí? Entonces es muy importante que hagamos la conciliación de lo que pasó al interior de la cuenta del deterioro. ¿Y qué pasó en este caso? Ejemplo. Entonces, partimos de un saldo al 31 de diciembre del 2019, que es el saldo en balance que había por deterioro de cartera. Nosotros validamos que esto nos da 12.773. Acá yo los monto con saldos positivos, porque pues por presentación se ve mucho mejor y así debería presentarse. Luego determino cuál fue la pérdida por deterioro. Cuando la determino, así como les comentaba, en este ejercicio tenemos reversiones de esa pérdida de deterioro, es decir, que perdón, me dio una carraspera toda rara. Y también hubo castigo de cartera. ¿Cuáles partidas no son efectivo? Las partidas que no son efectivo son las partidas de deterioro. El castigo de la cartera sí es efectivo, por lo tanto, no va a entrar en los ajustes que vamos a llevar al flujo efectivo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en el flujo indirecto, yo incluí dos partidas. Uno que es el deterioro de la cartera y otro que es la reversión del deterioro de la cartera. El efecto en esto, dame un segundo, voy a poner mute. Dame un segundo. El efecto de esto es 3.518.000, ¿verdad? Si voy a la nota, ustedes van a ver que este mismo efecto es el que tiene la nota. ¿Y cómo sabemos que una nota también está correcta? Porque seguramente a este saldo, a 31 de diciembre, deberíamos llegar, que es el saldo de las cuentas de balance. Acuérdense que las cuentas de balance son saldo, ¿sí? Y las cuentas de resultado, pues son la suma de un periodo normalmente de enero a diciembre, a menos que la periodicidad de los estados financieros sea diferente. Pero en este caso, el PIG lo que nos va a mostrar es esto, 2.993.000, pero que está compuesto por diferentes situaciones. Y este saldo debe ser el mismo saldo que esté en nuestra nota por deterioro en nuestra cuenta de balance. Entonces, ¿qué hicimos? Incluimos los 4.718.000 que son provisión de cartera, incluimos esas reversiones también que hicimos de deterioro, ¿cierto? Lo voy a llevar con otro colorcito para llevarlo. ¿Y qué cuenta recíproca tiene o qué cuenta afectamos cuando hacemos el deterioro de cartera? La cartera. Entonces buscamos el rubro al cual está amarrado esa cuenta y le restamos los valores que incluimos para esos ajustes a la ganancia, que es lo que yo acabo de hacer. Entonces, el mismo voy a volver a hacer la restica aquí que les estaba diciendo del que teníamos anteriormente versus este, y entonces la diferencia son 3.518. Estos 3.518 son estas dos partidas. Son esas dos partidas que están compuestas por el deterioro y por la reversión de ese deterioro. Y las vamos a hacer el match, es decir, que ya están incluidas. Puede ser un poquito a veces lento hacerlo, pero van a llegar.
y van a llegar bien, y van a llegar conciliados. Entonces, y van a llegar con un estado de flujo efectivo depurado. Listo. Una vez, bueno, acá entonces, ¿qué pasa con la nota de inventario? Entonces, aquí tuvimos un deterioro de inventario. Entonces, importante, me voy a ir ahora a la nota de deterioro, de inventarios, perdón. Entonces me voy, mi inventario acá está neto y tengo, ¿qué tengo en esta nota? Tengo inventario disponible para la venta, tengo mi inventario de tránsito, mis materias primas, mi producto en proceso, mi deterioro de inventario y mi total activo, inventario neto. En este caso, pasa lo mismo que en el deterioro. Creen el movimiento de la provisión. ¿Cómo lo creamos? Trayendo el saldo 31 de diciembre, que es, lo traemos de la cuenta del balance. ¿Cuál fue el efecto en el resultado de la provisión? O sea, ¿cuánto llevábamos en el periodo por deterioro del inventario? Y eso nos debe dar el saldo que tenemos en la cuenta de deterioro de inventarios. Muchas empresas, ¿qué hacen? A veces en el flujo efectivo generan un rubro y dicen deterioro de activos financieros. Entonces, claro, si uno quisiera saber exactamente los rubros, tendría que ponerse a sumar en las diferentes notas cuáles son esos deterioros de cada uno de esos componentes del activo. No está mal. Lo importante es que las notas den información para que uno llegue allá, para que uno que no es el contador, que no es el auxiliar contable ni demás, pues pueda llegar. ¿Sí? Entonces, importante hacer estas conciliaciones que son dispendiosas pero necesarias. Listo, entonces, ¿qué pasó con nuestro efectivo? Entonces, ¿cuál es la cuenta recíproca de esa cuenta? O más bien, ¿cuál es la cuenta que enlaza? La cuenta de inventario. Entonces, voy a mi cuenta de inventario, voy a mirar qué variación tuvo con respecto a mi flujo pasado, ¿cierto? Y esto nos da una variación de 4,620. ¿Qué es esta misma variación o esta misma ese mismo ajuste que hice por deterioro de inventario? Y le hago el match, o sea, le hago un colorcito diferente. Listo. Ahora, ¿qué otros cambios incluí en este ejercicio? Gastos por depreciación de propiedad, planta y equipo. Y aquí, entonces, voy a ir a volver a la nota. Voy a mirar aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, del flujo anterior al flujo de hoy, tenemos una diferencia de 15,000. Entonces nos vamos a ir a la nota a ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo debe estar compuesta una nota de propiedad, planta y equipo? Normalmente tiene los rubros que componen esa nota. Entonces están los terrenos, en este caso terrenos, maquinaria, muebles, enseres, equipo de oficina, que nos da un total. Y mostrémoslo así, ¿no? O sea, cuando uno va al estado de situación financiera, en el estado de situación financiera, ves este monto, 747 y 684. ¿Qué es este, Miri? Si yo me voy al estado de situación financiera, yo veo 747, ¿verdad? Y 684, que es este mismo. Pero claro, si lo miráramos por situación financiera, uno no sabe qué pasó ahí. Entonces, es importante hacer la nota de que para que nos cuente qué pasó. ¿Y qué pasó? Porque uno si lo hiciera por movimiento, pues eso nos da los 63,000 pesos que tenemos allá. Pero eso no pasó, pasaron más cosas. Entonces, ¿qué pasó? Revisémoslo. Entonces, normalmente lo que uno hace es mirar los movimientos vía costo, o sea, costo de compra de esa propiedad, planta y equipo, y vía depreciación. ¿Partiendo de dónde? Normalmente siempre partimos de los saldos iniciales. El saldo a 31 de diciembre de 2019 en costos, es decir, en las cuentas, bueno, en muchas empresas todavía sigue llevando las 1505, 1520, bueno, de esas cuentas, son 854, que tiene que ser igual a este monto, a estos 854, ¿verdad? Que es el saldo inicial con el que partimos, que está compuesto por diferentes rubros, por terrenos, bueno, ya lo voy a mencionar. ¿Qué pasó al interior? Al interior hubo adiciones, pero hubo adiciones de diferentes rubros. Por eso la importancia de eso, o sea, la empresa invirtió en maquinaria, la empresa invirtió en muebles y la empresa invirtió en equipo de cómputo, para un total de inversiones de 78,000. Es decir, que la variación que habíamos puesto en el flujo efectivo de 63,000 no es cierta, porque la inversión real
en la que incurrió la compañía no fue 63.000, sino 78.000. Eso es un punto. Adicionalmente, siempre en las notas debemos crear el movimiento de la depreciación acumulada. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí les traje un ejemplo. La depreciación acumulada también abierta por cada uno de los rubros está aquí detallada, ¿cierto? Si nosotros traemos ese saldo, ¿cierto? Ese saldo por cada uno de los rubros, nos debe dar exactamente el valor con el que finalizó el año 2019, que aquí está. Entonces sabemos que está cuadrado. A veces pasa, nosotros en estados financieros que uno revisa como revisor fiscal, que eso no cuadra nada con nada. Uno no sabe cómo sacaron las variaciones, uno no sabe cómo fueron las adiciones. Entonces, aunque parezca sencillito, hagan las validaciones, porque uno a veces va y mira los estados financieros y eso no cuadra. Y la gente cuando ha hecho el flujo ha tomado esta información. Quiere decir que tomó información errónea. Entonces el flujo les quedó mal. Son validaciones sencillas, fáciles de hacer, que uno antes de preparar el flujo debería hacerlo para no tener que reprocesar el flujo. Porque en mi concepto es mejor hacer un flujo desde cero que hacer ajustes sobre un flujo ya elaborado. O sea, después de que uno quita todo, después de que uno pasa ya a quitar esas partidas que no son equivalentes, eso ya después es muy complejo cuadrarlo. Entonces, preferible hacer la tarea bien desde el inicio. Listo. Entonces acá lo que hicimos fue coger un detalle seguramente de lo que fue la contabilidad, determinar cuál fue el gasto por depreciación de cada uno de los rubros, ¿verdad? Y llegamos a que el monto por depreciación acumulada fue 15.000. ¿Por qué es importante también esto? Porque acuérdense, aquí les dejé esto abierto así, porque no solamente a veces los saldos se ven afectados por depreciación, pero ¿qué pasa si yo di de baja un activo? ¿Qué pasa si yo vendí un activo? Entonces, por ejemplo, en el caso de una venta de un activo, si yo vendiera un activo, ¿cierto? Ese flujo debería incluirse en el flujo efectivo. ¿Cómo qué? Como actividades de inversión. Pero si por el contrario, yo lo que hice fue un retiro de un activo por obsolescencia, se dañó, bueno, me lo robaron, lo que haya sido, ese flujo debe estar incluido en la primera parte de la depuración de las partidas que no son efectivas. Por eso es muy importante que nosotros hagamos el detalle bien claritico de las partidas, de cada una de las partidas del balance. Porque dependiendo de la naturaleza de la operación, puede tener una clasificación diferente en el flujo efectivo. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos? Lo que hicimos, entonces, fue incluir unas compras, ¿cierto? Por 78.000, que es lo que nos está arrojando acá nuestra nota. Es decir, que la empresa incurrió en compras de 78.000, este valor tiene que ser negativo porque la empresa desembolsó, ¿cierto? Y adicionalmente incluí gastos por depreciación de propiedad, planta y equipo por 15.000. El efecto neto de esto tiene que ser los mismos 63.000 que ya había llevado inicialmente, miren. Son los mismos, entonces lo marco. Y si lo hiciéramos tan juiciosos de esta misma manera, de esta forma, pues el flujo siempre, miren que acá sigue cuadrando. Claramente yo aquí dejé las partidas, pero si lo hacemos juicioso con las notas depuradas, con esto no debería descuadrarse, esto debería ser la matemática es exacta, esto no se descuadra. Entonces, ¿cómo vamos con nuestros tips? Yo incluí algunos ejemplos. Si nos quisiéramos si quisiéramos revisar todos aquellos rubros que se meten aquí en ajustes para conciliar la utilidad, tendríamos muchos otros. Aquí yo les dejé aquí mencionado unos que pueden dar, por ejemplo, lo que les mencionaba cuando estábamos hablando de la nota de activos fijos, y es que, por ejemplo, podría ir la pérdida de utilidad en activos dados desde baja, ¿sí? Dados de baja, no vendidos, para que lo tengamos presente.
otras provisiones, una provisión de desmantelamiento, por ejemplo, que se hace la provisión, pero no equivale a una salida de efectivo. Pérdidas o ganancias de cambio por no realizadas, las ganancias por aplicación del método de participación patrimonial. Y hay otras, muchas otras que, dependiendo de la naturaleza de la compañía, podrán ser incluidas. Lo importante es que tengamos claro que son aquellas partidas que no son efectivas. Bueno, y aquí, pues entonces ya hemos validado que nuestro flujo, incluyendo ahora sí las variaciones brutas de cada una de las partidas del balance, nos está dando. Devolvámonos a nuestros tips. Sabemos que, bueno, y una vez que el efectivo se encuentre conciliado, vamos a llevar los pagos brutos de cada una de las cuentas una a una. ¿Qué fue el ejercicio que hicimos? ¿Ve? Entonces, una vez nosotros ya incluyamos todas estas variaciones en el flujo de efectivo, sepamos pues que ya le hemos depurado, está cuadrado, las notas depuradas, pues aquí tenemos nuestro flujo de efectivo. ¿Qué cambia? Porque miren que del flujo efectivo anterior, que era una utilidad de 212,000, pasamos a un resultado operacional antes de los cambios en el capital de trabajo de 301,000. Quiere decir que hicimos ajustes a una utilidad por 89,138. Si a esto le ponemos cero, seguramente el resultado y el análisis de lo que nos puede dar un flujo de caja es bastante diferente. Entonces, muy importante que no solo obviamente hagamos el flujo efectivo por esas variaciones del activo, pasivo y patrimonio, sino que además nos adentremos a ver cuáles son esos ajustes que tenemos que hacerle a la ganancia para que nos dé la suficiente información de la empresa de cómo está generando flujo de efectivo su operación. Por eso es tan importante este ejercicio. Bueno, eso por ahora era lo que les quería contar. Espero de verdad que esta metodología les guste, que si les gusta pues la repliquen. Lo más interesante es que lo que se haga de cara a los estados financieros pues de información. Hoy por hoy las normas internacionales buscan eso, que la información, además de que sea un requisito formal y que uno lo haga, sea para la toma de decisiones, que la información revele lo que debe revelar. Creo que ahí vamos muy alineados con lo que dicen las normas internacionales. Entonces, nuestro mensaje es, sigámoslo haciendo bien. Lo que necesiten, dudas que se generen, pues un gusto será atenderlos. Tratamos de acá hacerlo lo más sencillo. Yo sé que pues, en este espacio a veces no es lo suficiente el tiempo porque seguramente hay otros registros que van a requerir un poco más de análisis o de detalle de las notas. No los quise enredar mucho porque la verdad el objetivo de esta capacitación es que se lleven algo bueno y es que tomemos la lógica del flujo efectivo, que podamos replicar esto con las personas que nos apoyan y que podamos entre todos construir conocimiento juntos. Entonces, muchas gracias y espero esta capacitación les sirva mucho hacia el futuro. Paola, son todos tuyos. Bueno, vale, muchas gracias, Claudia. Entonces nos han llegado algunas inquietudes, vamos a dar lectura a algunas de ellas. Gloria Vázquez dice, cuando se adquiere un leasing para una maquinaria de equipo, ¿es una actividad operación o de financiamiento? Depende. La norma lo permite de las dos formas. De hecho, ayer que estaba repasando la norma, la NIF dice que es dependiendo a lo que se dedique la compañía. Dame un segundo que de hecho creo que lo anoté y hablaba exactamente de eso. Y es que lo permite hacer en cualquiera de las dos situaciones, o en actividades de inversión o de financiamiento. Lo importante es que ustedes, de acuerdo con la política o con los conceptos que a ustedes les sean favorables o para la toma de decisiones, lo clasifiquen en la actividad correspondiente. Nos dice Yusefi, para fines de lectura o interpretación de terceros que no son contadores, ¿cuál de los métodos es mejor usar? Paola, ¿me vuelves y me repites qué pena? Claro que sí. Para fines de lectura o interpretación de terceros que no son contadores, ¿cuál de los métodos es mejor usar? Bueno,
Aquí yo les voy a contar algo. Como contadores, normalmente siempre nos vamos normalmente por el flujo de caja indirecto, ¿verdad? Pero yo como financiera, como no conocedora de la información, siempre he pensado que el flujo de caja directo, siendo un poco más dispendioso por la preparación, es el que mejor va a dar información, porque nos va a permitir de manera exacta ver cuál fue el efectivo real, o sea, cómo se le dio el manejo real al efectivo. A mí me encanta el flujo de caja directo, lo que pasa es que, claro, para organizaciones que son grandísimas, robustas, pues determinar o elaborar el flujo de cara al método directo es muy complejo, pero financieramente el que mejor da para saber cómo se están dando el flujo de recursos es el método directo, valga la redundancia en algo, y es que financieramente cuando uno hace todo el tema de valoración de compañías, uno no lo hace por el flujo de caja directo, sino lo hace por el indirecto y hace los flujos de caja descontados y sirve mucho. Entonces, eso depende de quién lo mire, pero a mí me gusta mucho el directo. Vamos con Triana Mosquera. ¿Todos los estados financieros se deben comparar con el mismo periodo del año anterior? Hay algunas revisorías que dicen que el estado de situación financiera se debe comparar con diciembre del año anterior. Por ejemplo, si estoy preparando estados financieros a septiembre de 2020, se debe comparar con diciembre de 2019. Ahí difiero en algo y es que no son comparativos. Cuando tú vas a sacar unos estados financieros de septiembre en un periodo intermedio, el periodo comparativo con el que deberías comparar septiembre debería ser con el mismo septiembre. Solo que normalmente las revisorías fiscales dicen eso, que lo hagan a diciembre porque son las cifras que están auditadas y aprobadas. Pero si tú quisieras hacer una comparación real de un periodo a otro periodo, deberías comparar periodos iguales, es decir, 9 meses en un año y 9 meses en el otro, porque no es lo mismo para empresas de pronto que tengan un movimiento importante en el último trimestre del año, comparar todo un periodo con un periodo que apenas lleva 9 meses, esperando resultados de 3 meses que seguramente pueden ser los mejores de algunas empresas. Entonces, la verdad, la comparabilidad no se da en esos aspectos. La recomendación es, si es por revisoría fiscal, pues claramente ellos te les van a decir que deben hacerlo con 31 de diciembre porque son los estados financieros que ellos pueden ver, o sea, que están auditados, que pues sí, revisados. Pero si fuera para efectos financieros, deberías compararlos de septiembre a septiembre. Vamos con Natalia Gómez. El interés implícito, la utilidad en valoración de derivados no realizado, el ingreso y gasto por diferencia en cambio no realizado, el impuesto de industria y comercio no realizado y las amortizaciones de gastos pagados por anticipado, ¿se deben llevar a los ajustes para conciliar la ganancia del periodo? Sí, efectivamente. Debes coger todas aquellas partidas que definitivamente son efectos de valoración, deben restarse para determinar la utilidad que realmente generó efectivo. Antes de leer la siguiente pregunta y darle la palabra a Alejandro, les informamos a todos los participantes que el archivo Excel y la presentación en PowerPoint se va a compartir con ustedes en horas de la tarde. Ya la van a poder consultar en www.insp.org.co, capacitaciones, eventos sin costo, memorias. Vamos entonces con Jaime Suárez. Para la prestación de servicios, ¿qué método es más viable? ¿El flujo de caja directo o el indirecto? Depende de lo que tú quieras ver. Financieramente, cuando uno evalúa, la gente de tesorería nunca hace un flujo de efectivo. Lo que hacen es un símil al flujo de caja directo, ¿sí? Entonces depende. Yo lo que te recomendaría es que si quieres ver de manera real y financiera cómo se está comportando tu caja, deberías hacerlo por el flujo de caja directo. Listo, Claudia. Entonces vamos, Alejandro, con las preguntas que nos han llegado por redes sociales. Muy buenos días, bienvenida, tienes la palabra. Hola, Paola, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti. Igualmente, un saludo muy especial para la doctora Claudia Benito. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con el INSP. Y vamos con las preguntas que nos llegan a través de redes sociales. La primera nos llega a través de YouTube. Son dos, nos la hace Mónica.
Dice, al estar en cuentas por pagar aún el impuesto es porque no lo hemos pagado. ¿Y por qué el impuesto por pagar si va con signo negativo? Otra vez, otra vez. Claro que sí. Al estar en cuentas por pagar aún el impuesto es porque no lo hemos pagado. ¿Y por qué impuestos por pagar si va con signo negativo? Pero si nos devolviéramos bueno, es que creo que me tocaría tener video. Pero Mónica, en este caso, en el ejemplo que hicimos, en impuestos por pagar, el saldo del año 2020 era 92.000, ¿verdad? Y el saldo del 2019 eran 179.000. Quiere decir que si tú estás haciendo esto por el método indirecto y analizaras matemáticamente esas dos cifras, la cifra del año 2020 se vio disminuida. Entonces, siempre lo que tienes que hacer es pensar de cara a qué pasó con el efectivo, o sea, por qué ese rubro, o qué hizo el efectivo, o qué se hizo con el efectivo cuando un rubro de impuestos por pagar se disminuye. Nosotros pasamos de deber 179.000 a deber 92.000. Quiere decir que la empresa tuvo que desembolsar dinero. Es decir, que tu flujo efectivo se disminuyó y tus cuentas por pagar también. Pero míralo de cara a la lógica de la situación de lo que pasa con el efectivo. Es decir, que la empresa tuvo que desembolsar dinero y por lo tanto el signo tiene que ser negativo. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta que nos llega a través de Facebook Live, la transmisión que estamos haciendo para todos nuestros seguidores. Nos la hace Roldán Jaramillo. El terreno, ¿por qué tiene depreciación acumulada? Seguro se me fue. No debería tener. Ok, perfecto. Ronald, muchas gracias. Muy observador. Hice el ejercicio, seguramente no debería no tener. Es solo para efectos prácticos. Qué pena con eso. Perfecto, doctora. Seguimos con las preguntas. La siguiente nos la hace Jaime Orlando Rodríguez. En el flujo directo, el saldo de impuesto diferido por 22.717 dijiste que cambia el signo, pero yo no veo que cambie. Otra vez, ¿en cuál? En el flujo directo, el saldo de impuesto diferido por 22.717 dijiste que cambia el signo, pero yo no veo que cambie. El signo no cambia. O sea, lo que hacemos de cara, bueno, me voy a volver un poquito. Entonces, cuando nosotros determinamos la variación de impuesto de ese, bueno, teníamos que incluir como impuestos de ganancia corriente y de impuesto diferido 66.000 pesos. Y esa diferencia, esos dos montos estaban abiertos o los tenían dos composiciones de dos rubros del balance. Uno era el de impuestos por pagar y otro era el impuesto diferido activo. ¿Qué pasó con el impuesto diferido? Si nosotros miráramos el estado de situación financiera, vemos que el impuesto diferido del año 2019 estaba en 786.000 y en el año 2020 estaba en 69.000. Quiere decir que yo disminuí mi activo. Y cuando disminuí mi activo, le hice un crédito, ¿verdad? ¿Y qué pasó con mi cuenta de gasto? Un débito. Por lo tanto, lo que tengo que hacer cuando estoy en el flujo efectivo es restar. Tiene el mismo signo como si fuera del pasivo. Entonces, en ese no pienses mucho en la lógica. Lo que pasa es que uno detrae esos ajustes que está haciendo en la parte superior porque eso suman. Entonces, tienes que restarlo de las variaciones. Perfecto, doctora. Seguimos con la pregunta de Carlos Rojas. ¿Cómo se presentan en el estado financiero un anticipo entregado para compra de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión intangible? Como inversión, como actividades de inversión. Acuérdense que las normas internacionales nos piden que debemos reflejar nuestra información con la información que dé el mejor análisis de cualquier otra partida. Entonces, si tú das un anticipo para la compra de una propiedad, pues
hace mayor parte del rubro de propiedad, planta y equipo. Si tú haces un anticipo para la compra de un inventario, no lo dejes en las cuentas por cobrar, déjalo como una subpartida de la cuenta de inventarios. Y ahí vas a dar la mejor representación del fin de la partida. Perfecto, doctora. Seguimos con la pregunta de Omaira Molina. Buenos días. ¿Las notas a los estados financieros se deben presentar comparativas año actual con año anterior? Así es. Sí. Todos los estados financieros deben ser de manera comparativa. Perfecto. Y por el momento vamos con la última pregunta que nos ha llegado a través de las redes sociales. Esta nos llega a través de YouTube. Nos la hace Martín Augusto Córdoba Ruiz. ¿Cómo se llevarían las reservas acumuladas en el estado de flujo de efectivo? Las reservas acumuladas no tendrían que mostrarse. ¿Por qué? Porque si lo que hago yo, digamos, voy a poner un ejemplo, digamos que en el año 2019 nosotros damos una utilidad de 200 millones de pesos. Esa utilidad de 200 millones de pesos, uno lo lleva a utilidades acumuladas, digamos que el 50% se lleva a reservas y el otro 50% como resultados acumulados. Entonces, el efecto en el patrimonialmente va a ser el mismo, ¿cierto? Porque tengo una utilidad que está en 200, pero que contablemente luego apropié una parte de reservas y otra la dejé como resultados acumulados. El efecto, o sea, no hay salida de dinero. Caso contrario es si yo liberara una reserva, si yo liberara, y finalmente las empresas pueden hacerlo, liberar la reserva de acuerdo con el fin del que tenga la reserva. Entonces, si yo lo liberara, debería ir con el fin del que tenía, por ejemplo, las reservas. Y esas reservas para adquisición de propiedad, plata, equipo, pues debería ir como inversión, ¿verdad? O dependiendo el fin de lo que se le da a la reserva. Pero por eso es importante que miren a qué hace referencia a cada rubro, y eso es muy importante, o eso lo vas a ver mucho o mucho más fácil los que preparan la información, y en este caso el flujo efectivo. Perfecto, doctora. Muchas gracias por responder las preguntas de redes sociales. Paola, tienes la palabra, pero no antes de recordarle a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que se mantengan informados y actualizados y conozcan todo lo que el INSP tiene para ustedes. Adelante, Paola. Gracias, Alejandro. Entonces vamos con la última pregunta que nos ha llegado por la plataforma Webex. Es de Angie Astrid Rodríguez. Para una entidad de gobierno, municipio, ¿cuál método funciona mejor? ¿El directo o el indirecto? Para una entidad de municipio, vuelvo y te digo, eso depende de cómo ustedes analicen la información. Si la empresa, si la entidad es tan juiciosa de mirar el flujo de efectivo mensualmente, yo pensaría que ustedes deberían hacer un flujo de efectivo directo, porque pueden ver todas las erogaciones, cómo sale, cómo se comporta el efectivo. Sin embargo, a mí me parece, de cara también a ver cómo se comporta la operación, que el método indirecto te da muchos elementos para entender cómo opera tu operación, porque la estructura del flujo indirecto parte de la utilidad, y al depurar esas partidas y luego meter la operación, te va diciendo si financieramente la operación te está dando para pagar tu operación y además invertir y pagar la financiación. Entonces, a mí me parece que los dos estados generan información valiosa, ¿sí? Lo más importante es que ustedes escojan el método que mejor información para ustedes les dé, y además que sea útil, fácil de sacar. Mucha gente no escoge el directo, vuelvo y lo repito, es porque la información tendría casi que sacarla del área de tesorería o extraer información desde de las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, lo que convierte el proceso en un proceso muy dispendioso. Bueno, Claudia, muchas gracias por tu claridad con esta respuesta. No tenemos más preguntas por ahora. Claudia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de nuevo de Contadores. Fue un espacio bastante enriquecedor. Les recordamos a todas las personas que las memorias, el Excel y demás, lo van a conseguir en www.insp.org.co. Claudia, muchas gracias de nuevo. A ustedes, muchas gracias, y espero que este conocimiento les sirva para el futuro.